Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que llamar la atención de todos nosotros. El próximo año, 11 de marzo, va a haber elecciones al Congreso de la República, Senado y Cámara. Y en mayo, elecciones presidenciales. Y nosotros vamos a ir como pocos, ojalá fuera como muchos colombianos, a las urnas bien informados. Vamos a ir seguros de por quién vamos a votar para escoger a los mejores. Es una invitación pensando en nuestro bienestar. ¿O no debe ser así? Nuestro invitado de hoy, Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto armado, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. No tiene que ser así, y más si cuando está atravesado por una problemática que todos conocemos, el problema de la corrupción, todos estos escándalos que se han armado. Me parece que necesariamente la gente va a votar, incluso va a haber un buen voto castigo que ojalá se pronuncie masivamente en las urnas. Me gusta mucho eso. Voto que premie y voto castigo. Los que lo han hecho bien, porque hay senadores y hay representantes a la Cámara que quieren repetir curul. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en su hoja de vida y en lo que han hecho durante estos 4 años que se merecen nuestro apoyo, pues entonces los premiamos. Pero hay otros a los que hay que castigar y mirar hojas de vida de otros candidatos nuevos. Lo mismo para la presidencia de la República, aunque no se puede hablar ya de reelección, pero sí podríamos hablar de la continuidad del actual gobierno o de un gobierno de oposición o de un gobierno de centro. Vamos poco a poco descubriendo por cuál nosotros nos vamos a inclinar. Empecemos por ahora con más información. Con un balance de su gestión en el sector de la infraestructura, se despidió el vicepresidente Germán Vargas Lleras del gobierno de Juan Manuel Santos. Dijo que no ha tomado todavía una decisión sobre su futuro político, pero para no quedar incurso en inhabilidades, le ha solicitado al Senado de la República que tramite rápidamente su decisión de renunciar. Vargas Lleras destacó haber sacado adelante las autopistas de la prosperidad, proyecto en el que se han invertido 39,6 billones de pesos y con ellos se han intervenido cerca de 5.800 kilómetros de estas vías denominadas de cuarta generación. Jaime Fajardo Landaeta, dice el ex vicepresidente, aunque todavía no le han aceptado la renuncia en el Senado, que no sabe cuál será su futuro político. Más claro no canta un gallo. Yo creo que hace meses la opinión pública nacional e incluso internacional sabe que el doctor Vargas Lleras va a ser uno de los candidatos presidenciales y que incluso toda su gestión la hizo encaminada a aprovechar este momento en la vicepresidencia para poder dejar un acumulado que indudablemente lo va a sortear en la campaña electoral. Yo no creo que él vaya a analizar eso, ya está analizado. Según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, el glifosato no es cancerígeno y tampoco produce malestares y males y daños en la salud de las personas que aspiran esta sustancia. Esto es lo que han venido denunciando algunas organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. Este dictamen será tenido en cuenta por la Comisión Europea, que se reunirá a finales del año para analizar este dictamen y entonces decidir si el glifosato vuelve a ser, según su recomendación, una sustancia activa en los plaguicidas. A petición del senador uribista José Obdulio Gaviria, el Consejo Nacional Electoral investigará las posibles irregularidades en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010 por el presunto ingreso de dinero de la constructora Odebrecht. Sin embargo, hay quienes piensan que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impide que se lleve a cabo esta investigación porque existe una figura que se llama la caducidad y dice, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al transcurrir 3 años después de los hechos ya caduca, o sea, no se puede investigar. ¿Qué piensa usted de esto, Jaime Fajardo Landaeta? Ayer escuchaba al magistrado Armando Novoa del Consejo Nacional Electoral y decía que habían ya unas sentencias de la Corte Constitucional que habilitaban la posibilidad de abrir investigación. Me parece que lo mejor para el país
y lo mejor para todo este debate es que haya instrumentos legales para hacerlo. Si lo hay que aprovecharlo. Pues si no lo hay, también habrá que acoger las decisiones de la Corte, de la ley o de la Constitución. Pero sí hay que aclarar el tema. El tema es necesario que en el panorama político quede claro. Y el texto del proyecto del acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue aprobado este lunes 13 de marzo, pasará la próxima semana a conciliación en Cámara de Representantes y Senado de la República. Recordemos que esta jurisdicción servirá para juzgar a los excombatientes, tanto guerrilleros como militares y policías, acusados de delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el genocidio o crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto armado colombiano. Además, esta Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sobre este tema, la Jurisdicción Especial para la Paz y otros relacionados con el proceso de paz y el posconflicto, hablaremos enseguida, después de unos mensajes con Jaime Fajardo Landaeta. Ya regresamos. Jaime Fajardo Landaeta, analista, experto en el conflicto armado. Bueno, su opinión acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tanta controversia ha generado, pero que se ha convertido en, como dijimos ahorita, la columna vertebral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que uno entiende que es lo esencial dentro de un proceso de paz. Sí, sin este instrumento es imposible darse la desmovilización y la reintegración de la FARC a la vida política. Por un aspecto muy sencillo, hay que diferenciar entonces cuáles delitos va a coger la justicia especial en términos de los delitos no amnistiables, los que son indultables y amnistiables, y qué se va a hacer con todo este personal. Además de eso, de qué se va a hacer con todos los actores que participaron en el conflicto armado. Actores guerrilleros, actores militares de las fuerzas militares y los terceros que de una u otra forma o financiaron o directamente estuvieron vinculados. Eso fue lo que se hizo ayer en la aprobación o en estos días en la aprobación en el Congreso de la República y que va a conciliación del Senado y la Cámara. Vale decir que quedó pendiente un debate, quedó pendiente, y eso es lo nuevo. Sí. ¿Cuál es el debate? En que hay demasiada presión y hubo demasiada presión sobre el Congreso de la República para que se excluyera de esa discusión a los financiadores de los grupos ilegales como el paramilitarismo. Y esto ha creado cierta división en la FARC. La FARC en este momento tiene una discusión interna, Timochenko sentó una posición y Santrich sentó otra. Eso va a llevar una discusión interna, vamos a ver qué efectos tiene. Y el otro problema es la cadena de mando. Es decir, hasta dónde tiene jurisdicción y responsabilidad el mando de la tropa con la gente que dirige. Si es únicamente un problema territorial, si obedece también a un problema de mando en una jurisdicción o incluso incluye todos los delitos que cometa la gente bajo su responsabilidad. Hay un tema que indudablemente va a traer mucha controversia. Ya incluso unas organizaciones internacionales se han pronunciado en el día de ayer y creo que esto va a ser de arduo debate. Seguimos con la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha sido muy criticada por la oposición, los sectores uribistas particularmente, pero estoy recordando la Ley de Justicia y Paz en el proceso de desmovilización de los paramilitares, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Precisamente, si lo ponemos en cada momento histórico, es lo mismo. Ley de Justicia y Paz, Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, incluso con una característica importante. Es que en este caso es un grupo guerrillero que tiene reconocimiento en el derecho internacional humanitario que no lo tuvieron los paramilitares. Paramilitares no era una fuerza que se levantó contra el Estado, no, era una fuerza patrocinada por fuerzas incluso del mismo Estado contra la guerrilla. Y el otro aspecto que hay que señalar es que lo que se busca con este proyecto sí es finalizar el conflicto. Con la Ley de Justicia y Paz no se planteaba eso, era juzgar a los paramilitares. Aquí es finalizar el conflicto, como tal todos los actores que han intervenido en él tendrán que acudir a ella. Mire una cosa bien interesante también, la situación de los militares. Hoy estuve conociendo en detalle la opinión de más de 6.000 militares que están pidiendo ser incluidos en Justicia Especial de Paz.
y tienen una carta que va a ser enviada al Tribunal de Justicia de Paz, porque es indudable que les va mejor. Si están pagando 30 años o están condenados a eso, pues aquí van a pagar máximo 8 años o incluso ya han pagado parte de la condena. Muchos de ellos saldrían libres. Entonces, me parece que esto es algo muy favorable. Favorable y equitativo. De todas maneras, está claro que esa Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver precisamente con el juzgamiento de los combatientes o excombatientes. Y se habla de guerrilleros y se habla de fuerza pública, militares y policías. Entremos al proceso como tal. Ya se supone que estamos en la etapa de la desmovilización y desarme. 6 meses para que en mayo, supuestamente, todos los guerrilleros de las FARC, 7.000, menos los que van desertando, que ya empezaron a desertar, en Dabeiba ya desertaron 3 con armamento, ya entren a la civilidad. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ha estado poniendo el dedo en la llaga porque el hecho de que haya zonas veredales transitorias de normalización no quiere decir que se pierda la soberanía del gobierno departamental en estas zonas veredales que hay en Antioquia. Veamos esta nota y sobre esto le pregunto a usted, Jaime Fajardo Landaeta. Veamos. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez le pidió a la Delegación de Paz del Gobierno Nacional que los acuerdos de paz no pueden modificar la Constitución y que estos acuerdos pueden prohibir la circulación en las zonas veredales transitorias de normalización a civiles, pero no pueden permitir que el gobierno departamental pierda autoridad en el territorio. Que una autoridad elegida popularmente no puede estar vedado ningún territorio de su elección, excepto que se modifique la Constitución o se modifique la ley. El mandatario antioqueño aseguró que no es cierto que la Comisión de Paz de la Gobernación haya visitado las zonas de concentración sin permiso. Han cumplido con los protocolos de solicitud 8 días antes para ingresar a estas zonas. Además, exigió más profesionalismo a los funcionarios de la ONU. ¿Qué piensa usted, Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto armado en Colombia, sobre este rifirrafe entre el gobierno departamental y el gobierno nacional? Pero déjeme aclarar varios hechos. Los primero, después de que ganó el no en el plebiscito, la línea de tiempo para la acampamentación, el desarme y la desmovilización cambió. Había que plantear el nuevo acuerdo de paz, que demoró un tiempo, y ese tiempo cambió la línea de tiempo también. Y fuera de eso, tuvo que esperar la aprobación del Congreso y la decisión de la Corte Constitucional. Quiere decir que el tiempo se posterga, pero además de eso, se crean unos puntos de preconcentración que no estaban en los acuerdos de La Habana, no estaban allí. Bueno, pero eso fue salvar el proceso. Sí. Luego viene el problema de esperar que aprobara la ley de amnistía, que era básico para la concentración. Uno no se concentra sin unas garantías jurídicas para la desmovilización. ¿Qué pasa? A partir de esto vienen unas demoras en la instalación de las zonas de concentración. El gobierno comete varios errores. Aquí sí tiene razón el gobernador. ¿En qué errores comete? Primero, en que la parte logística la paró totalmente. Es cierto que no podía invertir en algo que no fuera legal. Ilegal fuera que el acuerdo nuevo fuera aprobado por el Congreso. Pero podía haber diseñado unos planes y estar, digamos, con todos los contratistas y toda la parte logística dispuesto para empezar. Adelantado trabajito. Eso lo demoró. Pero viene el otro hecho. El otro hecho es que, a más de demorar esta situación, no se especificó con claridad una parte importante del acuerdo, que es lo que trae la confusión. No es que las delegaciones nacionales, departamentales, los ciudadanos no pueden ir a las zonas veredales. Lo que pasa es que cuando hay un grupo en armas que se va a desmovilizar, hay unos protocolos que son muy rigurosos, que no los creó Colombia, son protocolos internacionales, que en el momento en que todavía el grupo armado esté sin desmovilizarse, solamente las comisiones de monitoreo o solamente quien recibe las armas es quien puede entrar a la parte de la zona, que es una parte pequeña, que es el campamento. ¿Por qué? Porque cada arma hay que hacerle un análisis criminal. ¿Cuántas armas son? Si son armas largas, si son armas cortas, si es material explosivo, si esa arma estuvo en acciones diferentes a la del conflicto armado, cómo se va a destruir el arma, quién la recibe. Entonces, ¿qué pasa? Se ha confundido y se cree que la gobernación puede hacer ese papel. No lo puede hacer, no lo puede hacer. La gobernación puede llegar hasta el punto de entrada, hablar y tener información, pero ya entrar en situación que está en manos de una, no lo puede hacer.
Ya. Y son protocolos establecidos. O sea que el gobernador no tiene claridad sobre eso. El gobernador no tiene claridad y está confundiendo algo que yo quiero aclararle. Ajá. Cree que eso es negar a la autoridad elegida popularmente que domine todo el territorio antioqueño. No. Incluso sin proceso de paz hay territorios vedados para el gobernador y para la institucionalidad. Los que tiene el clan Usuga, por ejemplo, en el Bajo Cauca o en Urabá. Allá no entra ninguna autoridad y no hay proceso de paz. De hecho, Esto no es vedado. Lo que pasa es que si todo mundo, incluido la gobernación, incluido las alcaldías, si todo mundo empieza a hacer procedimientos que solamente los puede hacer una comisión de monitoreo internacional y las Naciones Unidas, pues esto va a ser un problema muy grave, porque mire donde se extravía un arma, o donde se da información a los medios sobre un proceso de entrega y desmovilización que no sea acertado, eso va a tener hasta incidencia en la Justicia Especial de Paz. Perfecto. Y básteme aclarar algo. Sí, señor. También se ha pedido que se concentren los milicianos, no los milicianos que tienen que entregar las armas, que las armas lleguen a las Naciones Unidas, pero si se concentran los 6.000 milicianos, quieren decir que harían parte de la estructura militar. Haciendo parte de la estructura militar, tienen que ir a la Justicia Especial de Paz. Pero entonces, o los protocolos no están claros, Yo creo que no. me imagino que pudo haber ocurrido por lo que usted dijo, los cambios que se produjeron precisamente entre septiembre y noviembre, cuando recuerden que en septiembre se firma el acuerdo de paz, pero en octubre dicen los colombianos que no lo refrendan, entonces hay que renegociar y en noviembre se vuelve a firmar el acuerdo de paz para que después sea el Congreso de la República el que lo refrende. Entonces hay un lapso que obviamente cambia las cosas. Entonces seguramente esos protocolos no quedaron claros, no los han distribuido con claridad a las autoridades territoriales y seccionales o el gobernador no los ha leído. No, pero además de eso yo le doy razón al gobernador. El gobierno nacional le ha faltado socializar todo eso. Ajá. Y ha venido a concertar con los gobiernos departamentales, decir, mire, o incluso puede haber ido hasta la zona veredal con el propio comisionado de paz, haber ido y haber dicho, ve, hasta acá podemos trabajar conjuntamente, de acá hacia allá, dejemos que la ONU, porque ni siquiera en algunas cosas puede intervenir el gobierno nacional solo, porque violaría también los protocolos. Perfecto. Tiene que hacerlo bajo la decisión y voluntad de la Comisión de Monitoreo o en su defecto de Naciones Unidas, que es el garante. Excelente. Claridad que nos da nuestro invitado, el analista del conflicto armado, Jaime Fajardo Landaeta. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más información y otra claridad que necesitamos de parte de él. Pero primero, esta frase, para que la analicemos con él cuando regresemos. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Jaime Fajardo, ¿qué piensa? No, así es. Indudablemente la vida privada se pierde y se coloca más en función de la actividad la cual ha asumido en nombre de todos los ciudadanos. Y no se puede señalar de que por aquí hago mi vida privada y por aquí hago mi vida pública. Nadie se meta con mi vida privada. No, señor. Usted responde ante la entidad y ante los ciudadanos. Perfecto. Otro comentario, otro malestar, otra preocupación del gobernador Luis Pérez Gutiérrez a propósito de los desmovilizados de las FARC. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, insiste en que el gobierno nacional debe presentar un plan de reinserción para los guerrilleros de las FARC después de que terminen los 180 días de desmovilización y desarme. Esto con el fin de apoyar un proceso serio y evitar que se repitan hechos como el de la donvernabilidad. Hasta hoy nosotros no conocemos qué va a pasar con los guerrilleros que se van a normalizar en el día 181. Y lo más grave es que no faltan sino 77 días. Luis Pérez quiere saber si en el día 181 los guerrilleros serán vinculados a alguna empresa o qué actividades van a desempeñar luego de incorporarse a la civilidad. Agregó que con entregar las armas no se encuentra la paz. Precisó que la paz se encuentra teniendo a estas personas de pie en la democracia, es decir, que puedan tener una vida normal dentro de la civilidad.
Rápidamente, Jaime Fajardo Landaeta, con su experiencia y además como desmovilizado y reinsertado a la civilidad del EPL. ¿Qué piensa de lo que plantea el gobernador? No, en el acuerdo hay un programa de reincorporación, hay una Comisión Nacional de Reincorporación que debe convocar a muchas instituciones. Lo que pasa es que la preocupación del gobernador es válida. ¿Por qué es válida? Porque ese acuerdo está planteado para los 180 días. Entonces muchas entidades como el SENA, empresa privada, muchas entidades que van a hacer actividades de educación, pues no van a cumplir con su agenda en esos 77 días que faltan, pero sí deben de agotar todos los requerimientos fundamentales para que el reincorporado pueda salir a la vida política. Última pregunta, usted que es asesor de paz del área metropolitana del Valle de Aburrá, ¿qué piensa de la posibilidad de que la oficina, que es un grupo armado no político, que tiene que ver con las bandas criminales, que ya envió carta a Federico Gutiérrez diciendo que nos interesaría ser parte de un proceso de paz, lo logre? No, como proceso de paz no, pero sí puede trabajar una política de sometimiento a la justicia, con nuevas reglas en el campo carcelario y el problema de entregar todos los elementos que hacen parte de su empresa criminal. O sea, no es posible que haya una nueva ley de justicia y paz o una jurisdicción especial para la paz, otro marco jurídico especial para ellos. No, únicamente sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia. Muy bien, gracias por acompañarnos y por darnos tanta claridad. Usted como experto en el conflicto armado colombiano, Jaime Fajardo Landaeta, y como asesor de paz del área metropolitana del Valle de Aburrá. Será siendo nuestro invitado hasta que se finiquite este proceso y el que viene con el ELN y ojalá el sometimiento de los BACRIM. No, muchas gracias por la invitación. Y recuerden que ustedes son inteligentes, integrantes y calificados porque están bien informados y informados en todos estos temas. ¿Qué tal entonces llegar el 11 de marzo del año entrante y en mayo del año entrante a tomar las mejores decisiones y escoger a nuestros mejores senadores, representantes y a nuestro mejor presidente? ¿Qué tal? En nosotros está. Recuerde que la franja informativa de Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa. Vuelve a las 5 de la tarde con Nos Cogió la Noche, que se retransmite a las 9:30 de la noche. A las 7:15 Cosmovisión Noticias, con retransmisión a las 11:15 de la noche. Y nosotros también nos volvemos a ver a las 9 de la noche. Muchas gracias. Chao.